Satoshi maníacos, Bitcoin vuelve a quedarse justo en esa zona donde el mercado se pone tenso, BTC se mueve alrededor de los $79.800, Ethereum ronda los $2.296 y el entorno cripto parece quieto, pero no de calma, sino como cuando el tablero financiero está cargando una jugada grande por debajo. Ayer o anteayer el mercado venía con esa sensación rara de recuperación incompleta, Bitcoin intentaba sostener los $80.000, las velas verdes habían devuelto algo de aire, pero nadie terminaba de fiarse, porque en cripto una vela bonita puede parecer esperanza y terminar siendo una trampa con luces de neón, XD. Hoy la historia no es solo Bitcoin bajo presión, hoy la historia es una convergencia silenciosa, varias señales que parecían separadas empiezan a moverse hacia el mismo punto. Primera señal, Bitcoin pierde momentáneamente los 80.000. Segunda, los ETF spot de Bitcoin siguen recibiendo flujo institucional fuerte. Tercera señal, casi 100,000 BTC salen de exchanges y reducen la oferta líquida. Cuarta señal, los gestores de fondos vuelven a mirar Bitcoin como activo principal dentro del mercado cripto. Así que hoy hay dos lecturas encima de la mesa. O Bitcoin está haciendo una pausa antes de seguir subiendo, o el mercado está entrando en una fase donde precio, liquidez global, fondos de inversión, oferta en exchanges y Wall Street empiezan a converger en la misma dirección. Y cuando tantas piezas se juntan, Satoshi maníacos, el silencio nunca es tan inocente como parece. Regla de riesgo antes de seguir. Si Bitcoin recupera los $80.000 con fuerza y convierte esa zona en soporte, el mercado puede respirar y buscar otra vez zonas superiores, pero si BTC pierde los 80.000 con volumen y los traders empiezan a cerrar posiciones, el movimiento puede enfriarse rápido. En cripto no se persigue una vela como si fuera el último tren al bull market, porque muchas veces ese tren viene sin frenos. Ahora viene el golpe del guión. Bitcoin cae bajo los 80.000, pero al mismo tiempo las entradas semanales en ETF spot de Bitcoin superan los $1.100 millones, el nivel semanal más fuerte desde enero. Y esto cambia la lectura, porque por delante vemos presión en el precio, pero por detrás vemos capital institucional entrando en vehículos regulados. Por lo cual, guerreros del bloque, la vela roja no cuenta toda la historia. Si los ETF estuvieran drenando dinero, si BlackRock, Fidelity y los grandes productos institucionales vieran salidas agresivas, la lectura sería más bajista. Pero hoy la contradicción es otra, Bitcoin tiembla en el gráfico mientras el dinero institucional sigue acercándose por fondos cotizados, mercados financieros y circuito financiero tradicional. Y aquí empieza la convergencia silenciosa. Mientras unos miran solo si BTC está en 79.800 o 80.300, debajo aparece una señal más profunda, las reservas de Bitcoin en exchanges caen a mínimos de 2 años después de una salida cercana a 100.000 BTC. No significa que mañana vayamos directos a la luna, pero sí que hay menos Bitcoin disponible para vender de forma inmediata. Menos BTC en exchanges significa menos oferta líquida, más entradas en ETF significa más demanda institucional. Y cuando oferta líquida baja mientras el capital estratégico vuelve a entrar, el mercado entra en una zona de compresión. No siempre explota hacia arriba, a veces sacude primero, limpia apalancados, asusta a medio mundo y decide dirección, pero la tensión está ahí. Déjame explicarlo de forma simple. Bitcoin está peleando una muralla psicológica en los 80.000, pero al mismo tiempo los grandes capitales están construyendo presión alrededor de esa muralla. Fondos de inversión, ETF, gestores institucionales, mesas de trading, mercados de capitales y dinero gestionado no se mueven por emoción. Se mueven por exposición, por liquidez, por mandato y por oportunidad, y aquí encaja Satoshi Nakamoto. Satoshi no creó Bitcoin para depender de bancos, fondos ni promesas de Wall Street, creó una red descentralizada donde la confianza estuviera en el código, en la cadena de bloques y en los nodos.
Pero lo irónico es que ahora el sistema bursátil, la banca internacional y los grandes actores financieros están convergiendo alrededor de esa misma red que nació para no pedir permiso. Mientras tanto, los gestores de fondos vuelven a aumentar exposición a Bitcoin mientras mejora el sentimiento cripto. Esta pieza nos dice que el dinero profesional no está mirando solo el susto del día, está mirando si Bitcoin consolida esta zona, si la liquidez global mejora, si los ETF mantienen tracción y si el mercado cripto vuelve a ofrecer una oportunidad real. Pero ojo, porque esto tiene doble filo. Más entrada institucional puede traer más liquidez, más volumen, más legitimidad y más fuerza para BTC. No obstante, también hace que Bitcoin esté más conectado al sistema financiero tradicional, a los datos macro, a las decisiones de tipos, al apetito de riesgo y al comportamiento de Wall Street. Antes Bitcoin se movía como un animal salvaje del universo blockchain. Ahora cada vez se mueve más conectado al tablero financiero global. Y ahí aparece la segunda parte de la convergencia, Strategy y Michael Saylor. Durante años, la narrativa fue muy simple: comprar Bitcoin, acumular Bitcoin y no vender Bitcoin. Esa era la armadura psicológica de Strategy. Pero ahora el mercado empieza a discutir otra idea: Bitcoin no solo como reserva inmóvil, sino como tesorería corporativa, colateral, balance financiero, herramienta de crédito y pieza dentro de estructuras de capital. Esto no destruye la narrativa, pero la cambia. Porque una cosa es acumular BTC como símbolo de convicción y otra es usar Bitcoin como parte de una arquitectura financiera corporativa. Ahí entran deuda, dividendos, liquidez, financiación, balances, derivados y estrategias de mercado. Y aunque suene menos romántico, es lo que pasa cuando un activo deja de ser rebelde marginal y empieza a convertirse en pieza central del sistema monetario digital. Entonces fíjate cómo encajan las piezas. Bitcoin pelea los 80K, los ETF reciben flujo. Los exchanges pierden oferta disponible. Los gestores vuelven a comprar exposición. Strategy convierte BTC en modelo corporativo. Y Wall Street observa el conjunto no como una moda, sino como un mercado donde puede construir productos, comisiones y posiciones. Ahora entra otra pieza que parece lejana, pero también conecta. Los mercados digitales regulados y los mercados de predicción están ganando fuerza, y eso demuestra que el dinero ya no solo busca comprar activos, busca datos, probabilidad, cobertura, narrativas y señales anticipadas. El nuevo mercado no se construye solo con monedas, se construye con información, plataformas, infraestructura financiera, análisis de riesgo y productos digitales. Por eso el guión no puede sonar a lista de noticias. Esto no va de Bitcoin por un lado, ETF por otro, exchanges por otro y Wall Street por otro. Esto va de convergencia. Todo empieza a tocar el mismo punto: el precio visible, la liquidez oculta, la oferta disponible, el interés institucional y la infraestructura que se está montando alrededor del mercado. Y aquí está la revelación del día. La verdadera noticia no es que Bitcoin esté unos cientos de dólares arriba o abajo de los 80K. La verdadera noticia es que varias fuerzas que antes caminaban separadas están llegando al mismo cruce. Oferta reducida, ETF activos, fondos de inversión atentos, Strategy como símbolo corporativo, gestores volviendo al riesgo, mercados digitales creciendo y Wall Street buscando sitio dentro de la arquitectura del dinero. Por eso el mercado se siente raro. Por fuera parece indecisión, pero por dentro parece acumulación de presión. Es como si el gráfico estuviera hablando bajito mientras las tuberías del dinero empiezan a moverse con más fuerza debajo del suelo. Y cuando el mercado cripto habla bajito, hay que escuchar más, no menos. Así que, satos y maníacos, hoy no toca euforia ciega ni miedo barato. Toca lectura fría. Si Bitcoin recupera los 80K y los sostiene, la narrativa de fortaleza puede volver rápido. Si los pierde con volumen, el mercado puede limpiar exceso de confianza antes de intentar otra fase.
Pero mientras tanto, la convergencia sigue ahí, silenciosa, incómoda y cargada de señales. Bitcoin sigue siendo Bitcoin. La red de Bitcoin sigue viva, la cadena de bloques sigue funcionando, los bloques siguen llegando y la infraestructura descentralizada sigue demostrando que no necesita permiso para existir. Pero alrededor de esa red, los grandes capitales están construyendo fondos, custodios, productos, plataformas, análisis, derivados y caminos de entrada. Por lo cual, guerreros, el que solo mira la vela puede llegar tarde. El que entiende cómo se juntan las piezas puede ver la jugada antes de que el movimiento sea evidente. Hoy Bitcoin está en los 80.000, sí, pero la historia real está en la convergencia silenciosa de liquidez, oferta, Wall Street, ETF, estrategia y mercado cripto. Si este vídeo te ayudó a ver lo que hay debajo del precio, deja tu like, suscríbete, activa la campana y quédate cerca, porque este mercado está hablando bajo. Pero cuando tantas fuerzas se juntan, el silencio no suele durar mucho. Nos vemos en el próximo vídeo, guerreros del bloque, seguimos bloque a bloque, con mirada fría y corazón despierto, XD.